このディオは全ての生物や全てのスタンド使いをぶっちぎりで超越したわ。 I can't stand for no more of this. ほう、向かってくるのか。逃げずにこ。El siguiente relato es un registro escrito de la tradición oral sobre el fenómeno conocido como los cantores. No se conoce con precisión la región o inclusive la época de su origen. Más bien, este escrito recopila folclore, mitos urbanos y testimonios de testigos presenciales de diversos lugares y periodos. Los cantores, a veces llamados los Wasailers, son un fenómeno que ocurre predominantemente en el mes de diciembre, aunque algunos informes sugieren avistamientos a finales de noviembre e inclusive a principios de enero. Su naturaleza parece ser sobrenatural, y no existe un método seguro para provocar su aparición. Sin embargo, todos los testigos comparten una característica crucial. Quienes han llegado a ver dichas apariciones de los cantores llegan a suceder cuando donan ropa recientemente a una organización benéfica o una campaña local. Son muy pocas las excepciones. Dado que el fenómeno ocurre cuando están empezando las fiestas navideñas, las prendas donadas suelen ser abrigos de invierno, como chaquetas, abrigos, suéteres, chalecos, mitones, guantes, bufandas, gorros, orejeras, botas para nieve y otros artículos similares. Cabe destacar que aunque todos los testigos habían donado este tipo de prendas, no todos los donantes recibieron la visita de esas apariciones. La razón aún se desconoce. Según distintas leyendas y testimonios de quienes afirman haber visto a los cantores, las apariciones se manifestaban después de la donación, siempre de noche y en condiciones de frío extremo, a menudo con nieve o temperaturas bajo cero. El horario exacto variaba, pero muchos avistamientos ocurrían entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Los testigos describían que eran despertados por un sonido tenue, o hasta casi inaudible. Unos momentos después, el volumen aumentaba hasta volverse reconocible, pero muy apagado. Según los relatos, el sonido provenía de una o varias voces, dependiendo de la cantidad de prendas donadas. Eran descritas como angelicales, o también sonaban que eran de otro mundo, entonaban villancicos navideños desde afuera de la casa del donador. De ahí el nombre, los cantores. Por lo tanto, el siguiente listado cataloga todas las canciones conocidas que supuestamente han sido cantadas por las apariciones, aunque el catálogo está incompleto y se actualiza constantemente a medida que ocurren nuevos avistamientos y se descubren nuevos cancioneros y partituras. Campanas sobre campanas, noche de paz, llegó en una noche clara, Dios os guarde alegres caballeros, ángeles que hemos escuchado en lo alto, Jingle Bells, en el frío del invierno, y el pequeño tamborilero al escuchar cualquiera de estos villancicos, o alguno no documentado que no se haya mencionado antes. Muchos de los que experimentaron el fenómeno seguían el sonido hasta su punto de origen, que normalmente estaba frente a la puerta principal de la casa o apartamento. Allí, el testigo en cuestión veía lo que parecía ser la ropa que habían donado anteriormente, suspendida en el aire y aparentemente usada por personas invisibles, haciendo un sonido emanando que por donde debería estar sus bocas, solo se veía un gorro dentro de una chaqueta con capucha. Al terminar el villancico, estas prendas caían al suelo y el fenómeno concluía. Con la excepción de una familia numerosa de 8 miembros en Nebraska, la mayoría de los avistamientos de las apariciones consistían entre 1 y 6 cantores frente a la puerta principal, siendo 3 el promedio. Debido a la naturaleza típica de las donaciones de ropa, los atuendos usados por las apariciones solían estar incompletos, variando desde simples bufandas flotando a 4 pies del suelo, hasta otros casos, particularmente en visitas a donantes más generosos, donde las figuras aparecían completamente abrigadas excepto por el rostro.
Todas las apariciones del fenómeno de los cantores, sin importar las diferencias en su vestimenta o cantidad de prendas, se comportaban de manera similar. Las apariciones aparecían, cantaban y se marchaban, con solo unas pocas y raras excepciones que se dirán a continuación. La señora Mary Thomas, una mujer de 68 años de Des Plaines, Illinois, es el único caso registrado de ser la persona visitada por los cantores que no reportó el avistamiento dicho por ella misma. Más bien, el incidente, aunque no está confirmado definitivamente como obra de los cantores pero altamente probable, fue presenciado por un vecino que afirmó haber escuchado fuertes golpes alrededor de las 2:30 durante la madrugada del 23 de diciembre de 1988. Ella, al ponerse una bata y acercarse a la residencia de la señora Thomas, el vecino descubrió que la puerta principal estaba completamente abierta, había un montón de ropa vieja esparcida por el porche delantero, el cuerpo de Mary Thomas tendido sobre la alfombra del pasillo. La mujer había sufrido un ataque al corazón en algún momento entre las 2 de la madrugada cuando el vecino la encontró. Antecedentes relevantes. Meses antes, Thomas había recibido quirúrgicamente un stent cardíaco. Debido a las donaciones recibidas para su tratamiento y a la pérdida de peso causada por su condición médica, había decidido donar gran parte de su ropa usada a una organización benéfica local para las fiestas navideñas. Hecho crucial, buena parte de esa misma ropa donada fue encontrada en el porche de su casa esa misma mañana del incidente. Eric Anderson, un hombre de 30 años de Liverpool, Inglaterra, fue declarado legalmente muerto en 2007 después de permanecer desaparecido durante 7 años. En el año 2000, tras no regresar a su trabajo por 3 días consecutivos, la policía local visitó su apartamento y descubrió no solo que la vivienda estaba vacía, sino que no había señales de entradas forzadas ni indicios de violencia. Los investigadores solo encontraron una cama vacía, el pijama de Anderson debajo de las cobijas. Ninguna evidencia que sugiriera que alguien haya abandonado el lugar. Toda la ropa y maletas de Anderson estaban en su sitio, y en la mesilla de noche se halló una cartera con su identificación y $600 en efectivo. Aunque nunca se estableció una conexión oficial con el fenómeno de los cantores, su obituario lo describió como un hombre caritativo. Sin embargo, sus registros financieros no mostraban pruebas de tal generosidad. Hay un detalle inquietante. Estos mismos registros no indicaban que Anderson tuviera hijos o estuviera pagando manutención. Aún así, 10 prendas de invierno infantiles fueron encontradas alrededor de su cama la noche cuando la policía aceptó investigar su desaparición. El caso más antiguo documentado es uno de los primeros registros del fenómeno que ocurrió durante una misa en la Basílica de San Lucas en North Bay, Ontario, en Nochebuena de 1895. Aquel seminario iluminado por velas culminaba con un coro entonando la canción Noche de Paz. Al terminar el primer verso y comenzar el segundo, la congregación escuchó un estruendo de voces que hizo vibrar los vitrales y envolvió el edificio. Muchos dejaron de cantar, pero, según una carta escrita por el clero de la basílica a una vecina, los ejércitos celestiales continuaron alabando hasta que la última palabra fue pronunciada. Cuando las voces terminaron la canción, muchos de los feligreses, guiados por la luz de las velas, sintieron que una tormenta de nieve comenzó. Incluso aquellos tenían demasiado miedo para abandonar la iglesia. Otras personas se conmovieron al ver a otros feligreses rezando ante Cristo y se escondían en el interior del santuario viendo que aquellas mantas, suéteres tejidos a mano elevándose por esos fenómenos y otros regalos donados a la iglesia. Estas donaciones se distribuirían a los pobres y necesitados por la mañana de la Navidad. Sin embargo, hasta el día de hoy, el origen de estas prendas sigue siendo un misterio. Teorías sobre los cantores. Algunos investigadores paranormales y estudiosos religiosos sugieren que, de ser real el fenómeno, los cantores serían mensajeros que no advierten sobre el futuro, sino que agradecen actos de caridad pasados.
Los más escépticos, sin embargo, proponen que de existir, podrían ser espíritus vengativos de la temporada navideña, lejos de ser entidades puramente benevolentes.